Puedes imaginar que el amor más puro y verdadero quirúrgico en las circunstancias más crueles e inesperadas. En la antigua Roma del siglo II después de Cristo, una historia extraordinaria estaba a punto de cambiar para siempre la vida de dos personas que el destino había colocado en los extremos opuestos de la sociedad. Una noble de la prestigiosa familia Claudia, rechazada por su propio padre debido a su apariencia física, sería entregada como castigo a un esclavo germano. Pero lo que comenzó como una humillación se transformaría en la historia de amor más hermosa y desgarradora que jamás se había visto en el Imperio Romano. Queridos amigos que nos escuchan desde todos los rincones de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, desde Colombia hasta Chile, queremos saber de qué país nos acompañan hoy. Déjennos un comentario con su bandera y su ciudad, porque esta historia que están a punto de escuchar los va a emocionar profundamente. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque tenemos las historias más increíbles de la antigüedad esperándolos. Ahora sí, prepárense para conocer cómo Livia Claudia y Marcus, un esclavo de corazón noble, desafiaron todas las reglas de su época y escribieron con su amor una página imborrable en la historia. En los tiempos del emperador Trajano, cuando Roma dominaba el mundo conocido y sus legiones se extendían desde Britania hasta Mesopotamia, existía en la capital del imperio una de las familias más poderosas y respetadas, los Claudia. Durante generaciones, esta noble estirpe había dado al imperio senadores, generales y hasta un emperador. Sus miembros eran conocidos por su elegancia, su refinamiento y su belleza excepcional. Sin embargo, en el año 115 después de Cristo, nacería en esta ilustre familia una niña que rompería todos los moldes establecidos. Livia Claudia vino al mundo en una villa magnífica situada en las colinas del Aventino, con vistas privilegiadas al Foro Romano. Desde su nacimiento quedó claro que esta niña sería diferente. Mientras que las mujeres de su familia eran reconocidas por su delgadez y gracia, Livia desarrolló desde muy temprana edad una constitución robusta que la hacía destacar entre sus hermanas y primas. Su padre, Lucio Claudio Máximo, senador de gran influencia y hombre obsesionado con las apariencias, vio en su hija mayor una mancha en el honor familiar. Los primeros años de vida de Livia transcurrieron en un ambiente de constante presión y desaprobación paterna. Mientras sus hermanas menores recibían elogios por su belleza y delicadeza, ella se refugiaba en los libros y en las conversaciones con los esclavos más cultos de la casa, quienes la trataban con respeto y cariño. Su madre, Julia Octavia, una mujer de corazón bondadoso pero sometida completamente a la voluntad de su esposo, sufría en silencio al ver cómo su hija mayor era constantemente menospreciada. A medida que Livia crecía, su inteligencia excepcional se hacía más evidente. Dominaba el griego y el latín con una perfección que superaba a muchos senadores, conocía de filosofía, matemáticas y astronomía. Pero nada de esto importaba para su padre, quien solo veía en ella un obstáculo para los matrimonios ventajosos que deseaba concertar. Cada vez que algún pretendiente visitaba la casa, Lucio Claudio se las arreglaba para mantener a Livia oculta, presentando únicamente a sus hijas menores. Los años pasaron y Livia se convirtió en una joven de 21 años, una edad considerada tardía para el matrimonio en aquella época. Su padre, desesperado por deshacerse de lo que él consideraba una carga, comenzó a planear algo que marcaría para siempre el destino de su hija. En las afueras de Roma, la familia Claudia poseía extensas propiedades agrícolas trabajadas por cientos de esclavos. Entre ellos se encontraba Marcus, un germano de 28 años que había llegado a Roma como prisionero de guerra tras las campañas de Domiciano en el Rin. Marcus no era un esclavo común. Hijo de un jefe tribal, había recibido educación y poseía conocimientos sobre agricultura, construcción y liderazgo que lo hacían invaluable para la administración de las propiedades.
Su físico imponente, con casi 2 metros de altura, cabello rubio y ojos azules como el cielo de Germania, contrastaba enormemente con su carácter gentil y reflexivo. A diferencia de muchos esclavos que habían perdido la esperanza, Marcus mantenía una dignidad interior que impresionaba incluso a sus captores. Durante 8 años, Marcus había demostrado ser un trabajador excepcional y un líder natural entre los esclavos. Jamás había causado problemas, nunca había intentado escapar y siempre trataba a todos con respeto y justicia. Esta actitud le había ganado cierto reconocimiento entre los administradores romanos, quienes confiaban en él para supervisar trabajos importantes y mantener el orden entre los demás esclavos. El plan cruel de Lucio Claudio comenzó a tomar forma durante una cena familiar particularmente tensa. Livia había expresado su deseo de permanecer soltera y dedicarse al estudio, algo que enfureció a su padre hasta límites inimaginables. Esa noche, mientras las copas de vino se sucedían, el senador concibió lo que él consideraba el castigo perfecto. Entregaría a su hija al esclavo más destacado de sus propiedades, no como esposa, sino como una especie de concubina forzada, esperando que la humillación la hiciera recapacitar sobre su actitud. La decisión se anunció una mañana de primavera del año 136. Livia fue convocada al atrium principal de la casa, donde su padre, rodeado por varios clientes y libertos, pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Con voz fría y calculada, declaró que su hija mayor sería enviada a las propiedades rurales para servir como compañera del esclavo Marcus, quien había demostrado ser merecedor de tal recompensa por sus años de servicio leal. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Los presentes intercambiaron miradas de asombro y horror, pues incluso en una sociedad donde los caprichos de los patricios no tenían límites, esta decisión resultaba extremadamente cruel e inusual. Julia Octavia palideció y estuvo a punto de desmayarse, mientras que las hermanas menores de Livia comenzaron a llorar en silencio. Pero Livia, para sorpresa de todos, mantuvo la compostura. Con la dignidad que había heredado de generaciones de nobles antepasados, simplemente asintió y preguntó cuándo debía partir. Su reacción desconcertó a su padre, quien había esperado súplicas, lágrimas o al menos alguna muestra de desesperación. En cambio, se encontró frente a una mujer que parecía haber encontrado en esa decisión brutal una extraña forma de liberación. Los preparativos para el viaje comenzaron inmediatamente. Livia tendría derecho a llevarse apenas unas pocas pertenencias personales, algunos libros, algo de ropa sencilla y un pequeño cofre con joyas que le había regalado su abuela. Nada más. Su padre había ordenado que fuera tratada como lo que consideraba que era una carga de la que finalmente se deshacía. Mientras tanto, en las propiedades rurales, Marcus recibió la noticia con una mezcla de confusión y preocupación. El administrador principal, un liberto llamado Gaius Valerius, le explicó en términos vagos lo que estaba por suceder. Una hija del Dominus vendría a vivir en la villa rural y él sería responsable de su bienestar. Las implicaciones de esta situación no estaban del todo claras, pero Marcus, con su sabiduría natural, comprendió que algo extraordinario y posiblemente peligroso estaba por ocurrir. El día de la partida llegó con una lluvia fina que parecía reflejar la tristeza del momento. Livia se despidió de su madre con un abrazo prolongado y silencioso, intercambió palabras de aliento con sus hermanas y sin dirigir ni una sola mirada a su padre, subió al carruaje que la llevaría a su nuevo destino. Durante el viaje de 3 días hasta las propiedades, tuvo tiempo de reflexionar sobre su vida y sobre el futuro incierto que la esperaba. Al llegar a la villa rural, Livia se encontró con un mundo completamente diferente al que había conocido. La residencia, aunque cómoda,
era mucho más simple que la mansión familiar de Roma. Los jardines eran prácticos más que ornamentales, y el ambiente general reflejaba la funcionalidad de una propiedad dedicada a la producción agrícola. Fue recibida por Gaius Valerius, quien le mostró las habitaciones que había preparado para ella. Un conjunto de aposentos modestos pero dignos, alejados de las dependencias de los esclavos, pero claramente separados también de las áreas destinadas a los miembros de la familia propietaria. Aquí llegamos al primer encuentro entre Livia y Marcus, un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de ambos. Era el atardecer del segundo día de su llegada, cuando Livia, paseando por los jardines para familiarizarse con su nuevo entorno, se topó con el germano que regresaba de supervisar los trabajos en los campos de trigo. Marcus se detuvo inmediatamente al verla, y por un instante que pareció eterno, ambos se observaron en silencio. Él vio ante sí a una mujer que, efectivamente, no encajaba en los cánones de belleza romana, pero cuyos ojos reflejaban una inteligencia y una profundidad que lo impactaron inmediatamente. Ella, por su parte, se encontró frente a un hombre cuya presencia física era imponente, pero cuyos modales eran extraordinariamente refinados para alguien en su posición. Marcus fue el primero en hablar, dirigiéndose a ella con el respeto debido a alguien de su clase social, a pesar de las extrañas circunstancias que los habían reunido. «Domina Livia», dijo inclinando respetuosamente la cabeza. «Espero que haya encontrado cómodos los aposentos que se prepararon para usted». Su latín era perfecto, con apenas un ligero acento que delataba sus orígenes germanos. Livia, acostumbrada al desprecio y las miradas de lástima, se sintió desconcertada por el tono genuinamente respetuoso de Marcus. «Los aposentos están bien, gracias», respondió, y luego, con una curiosidad que la había caracterizado desde niña, añadió: «Me han dicho que eres responsable de gran parte de la administración de estas tierras». Lo que siguió fue una conversación que se prolongó hasta bien entrada la noche. Marcus le explicó el funcionamiento de la propiedad, los cultivos que se desarrollaban en cada temporada, las técnicas agrícolas que había implementado y los desafíos que enfrentaban. Livia, fascinada por conocimientos que jamás había tenido la oportunidad de adquirir, hizo preguntas inteligentes que revelaron su mente aguda y su genuino interés por aprender. Durante esa primera conversación, ambos comenzaron a percibir que la situación en la que se encontraban era mucho más compleja de lo que parecía en superficie. Marcus comprendió gradualmente que Livia había sido enviada allí como una forma de castigo, mientras que ella se dio cuenta de que su compañero forzado era un hombre de cultura y sensibilidad excepcionales. Los días siguientes establecieron una rutina peculiar. Livia pasaba las mañanas en sus aposentos, leyendo y escribiendo, actividades que habían sido su refugio durante años. Por las tardes, invariablemente se encontraba con Marcus, quien había comenzado a incluirla en sus recorridos por la propiedad. Estas caminatas se convirtieron en sesiones de intercambio de conocimientos. Él le enseñaba sobre agricultura, ganadería y las realidades de la vida rural, mientras que ella compartía con él su vasto conocimiento de literatura, filosofía e historia. Queridos amigos que nos acompañan, si esta historia los está emocionando tanto como a nosotros, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones, porque cada semana les traemos historias increíbles como esta que los van a mantener al borde de sus asientos. Y ahora volvamos a descubrir cómo continuó desarrollándose esta relación tan extraordinaria. A medida que las semanas pasaban, algo extraordinario comenzó a suceder. Marcus, quien había vivido 8 años en la esclavitud manteniendo siempre una distancia emocional prudente con sus captores, descubrió en Livia a alguien que lo trataba no como un bien de su propiedad, sino como un ser humano digno de respeto y consideración. Por primera vez desde su captura,
Se sintió visto y valorado por quien realmente era, no por su utilidad como trabajador. Por su parte, Livia experimentaba algo completamente nuevo en su vida, la sensación de ser apreciada. Marcus la escuchaba con genuino interés cuando hablaba de sus lecturas, valoraba sus opiniones y, lo más importante, jamás hacía comentarios sobre su apariencia física. Para él, ella era simplemente una persona inteligente y fascinante con quien había tenido la fortuna de coincidir. Esta conexión intelectual y emocional comenzó a transformarse gradualmente en algo más profundo. Marcus empezó a sentir una ternura protectora hacia esta mujer que había sido rechazada por su propia familia, mientras que Livia descubría que por primera vez en su vida alguien la hacía sentir hermosa sin necesidad de cambiar nada de sí misma. El primer signo claro de que sus sentimientos habían evolucionado más allá de una simple amistad ocurrió durante una tormenta particularmente violenta a fines del otoño. Livia, que desde niña había tenido miedo a los truenos, se encontró temblando en sus aposentos cuando los rayos iluminaban la villa rural. Marcus, preocupado por su bienestar, se acercó a verificar que estuviera bien y la encontró acurrucada junto a la ventana, claramente aterrorizada. Sin pensarlo dos veces, se sentó a su lado y comenzó a hablarle en voz baja sobre las tormentas en Germania, contándole historias de su infancia que lograron distraerla del miedo. Cuando finalmente se durmió, él permaneció junto a ella toda la noche, asegurándose de que se sintiera protegida. Al despertar y encontrarlo allí, Livia comprendió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Durante los meses siguientes, su relación se profundizó de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Marcus comenzó a contarle sobre su vida en Germania, sobre la familia que había perdido, sobre los sueños que había tenido que abandonar cuando fue capturado. Livia, a su vez, le confió sus propias heridas, el rechazo paterno, la soledad que había experimentado durante años, los sueños de una vida diferente que creía imposibles de alcanzar. Estas confesiones mutuas crearon entre ellos una intimidad emocional que trascendía completamente las barreras sociales que supuestamente los separaban. Marcus veía en Livia no a la hija rechazada de un senador romano, sino a una mujer extraordinaria que había sido incomprendida por una sociedad superficial. Ella veía en él no a un esclavo, sino a un hombre noble cuya dignidad interna era más auténtica que la de muchos patricios que había conocido. La primavera trajo consigo un florecimiento literal y metafórico. Los campos se llenaron de colores y fragancias, y la relación entre Livia y Marcus alcanzó una nueva dimensión. Fue durante un paseo por los olivares, mientras observaban la puesta de sol desde una colina cercana, cuando Marcus finalmente se atrevió a expresar lo que había estado sintiendo durante meses. «Livia», le dijo con voz suave pero firme, «sé que las circunstancias que nos unieron fueron crueles y que tu padre esperaba que esto fuera un castigo para ti. Pero quiero que sepas que cada día, a tu lado, ha sido un regalo que jamás esperé recibir. Tu inteligencia, tu bondad, tu fortaleza. Me has devuelto la esperanza de que la vida puede ser hermosa, incluso en las situaciones más inesperadas». Livia sintió que su corazón se aceleraba al escuchar estas palabras. Durante meses había luchado contra sus propios sentimientos, convenciéndose de que era imposible que alguien como Marcus pudiera sentir algo genuino por ella. «Marcus», respondió con lágrimas en los ojos, «yo también he encontrado en ti algo que nunca pensé que existía. Me has enseñado que el verdadero valor de una persona no radica en su posición social o en su apariencia, sino en la nobleza de su corazón». Ese fue el momento en que ambos reconocieron abiertamente que se habían enamorado. Sin embargo, eran plenamente conscientes de las enormes dificultades que enfrentaban. Él era un esclavo, ella era una patricia romana.
Él no tenía derecho legal sobre su propio cuerpo. Ella estaba bajo la autoridad absoluta de un padre que ya había demostrado ser capaz de crueldades extremas. A pesar de estos obstáculos, decidieron que lucharían por su amor. Marcus sabía que jamás podría ofrecerle a Livia las comodidades y el estatus que había conocido, pero podía darle algo mucho más valioso, un amor incondicional y auténtico. Livia, por su parte, comprendió que prefería una vida simple junto al hombre que amaba que todos los privilegios del mundo sin amor verdadero. Durante los meses siguientes, vivieron una especie de idilio secreto. Oficialmente, mantenían las apariencias. Él seguía siendo el esclavo administrador, ella seguía siendo la hija desterrada del Dominus. Pero en la intimidad de sus encuentros exploraron una relación de igualdad y respeto mutuo que era revolucionaria para su época. Marcus le enseñó habilidades prácticas que jamás había necesitado aprender: cómo preparar alimentos sencillos, cómo cuidar plantas, cómo apreciar los ritmos naturales de la vida rural. Livia le transmitió conocimientos que ampliaron su comprensión del mundo. Le enseñó a leer textos griegos complejos, le explicó principios de filosofía estoica y epicúrea, le contó historias de la mitología clásica. Pero más allá de este intercambio intelectual, desarrollaron una conexión física y emocional profundamente satisfactoria. Marcus adoraba cada aspecto de Livia, considerando que su cuerpo robusto era la expresión perfecta de su personalidad generosa y abundante. Ella descubrió por primera vez en su vida lo que significaba ser deseada y admirada exactamente como era. Sin embargo, esta felicidad no podía durar indefinidamente sin consecuencias. Las noticias de la extraña situación en las propiedades rurales de los Claudia comenzaron a filtrarse entre los chismes de la alta sociedad romana. Algunos libertos y visitantes ocasionales habían observado la evidente complicidad entre Livia y Marcus, y aunque nadie se atrevía a hacer acusaciones directas, los rumores empezaron a circular. Lucio Claudio, quien había esperado que su castigo quebrara completamente el espíritu de su hija, comenzó a recibir informes inquietantes. Según estas versiones, Livia no solo no estaba sufriendo como él había anticipado, sino que parecía haber encontrado una forma de felicidad que lo irritaba profundamente. Su plan de humillación estaba resultando contraproducente. La crisis llegó durante el segundo verano de la estancia de Livia en las propiedades rurales. Un primo lejano de la familia Claudia, Marco Terencio, visitó la villa rural con propósitos comerciales y fue testigo directo de la evidente intimidad entre Livia y Marcus. Los vio caminando juntos por los jardines, hablando con una familiaridad que claramente trascendía cualquier relación normal entre un esclavo y un miembro de la familia propietaria. Marco Terencio, un hombre ambicioso que veía en esta información una oportunidad para ganar favor con Lucio Claudio, regresó inmediatamente a Roma y solicitó una audiencia privada con el senador. Lo que le contó encendió la furia de Lucio Claudio hasta niveles que ni siquiera su familia había visto antes. El patriarca de los Claudia se sintió no solo traicionado por su hija, sino completamente humillado públicamente. En su mente retorcida, Livia no había sufrido lo suficiente y, peor aún, había encontrado la manera de deshonrar aún más el nombre familiar. Inmediatamente, comenzó a planear una intervención que sería mucho más cruel que el castigo original. Mientras tanto, en las propiedades rurales, Livia y Marcus vivían ajenos a la tormenta que se avecinaba. Habían encontrado una rutina de felicidad que les parecía perfecta. Él había logrado aumentar significativamente la productividad de las tierras, ganándose el respeto de todos los trabajadores bajo su supervisión. Ella había descubierto talentos que nunca supo que poseía, como la capacidad para mediar en conflictos entre los esclavos y para organizar eficientemente las actividades domésticas. Durante las noches de verano,
Se sentaban en una terraza que daba a los campos de trigo y planificaban sueños que sabían difíciles de alcanzar, pero que los llenaban de esperanza. Marcus hablaba de la posibilidad de obtener algún día su libertad y establecer una pequeña granja propia. Livia imaginaba una vida simple pero plena, lejos de las intrigas y superficialidades de la sociedad romana. Fue precisamente durante una de estas conversaciones cuando llegaron los emisarios de Lucio Claudio, un grupo de soldados veteranos, acompañados por un magistrado menor, aparecieron en la villa rural con órdenes específicas del Dominus. Su misión era clara y brutal: separar inmediatamente a Livia y Marcus, llevársela de regreso a Roma y castigar al esclavo de manera ejemplar. La confrontación fue devastadora para ambos. Livia, al comprender lo que estaba sucediendo, rogó a los soldados que la dejaran explicar la situación, pero ellos tenían órdenes estrictas de no escuchar ninguna justificación. Marcus, por su parte, intentó asumir toda la responsabilidad, declarando que él había seducido a la Domina y que ella era completamente inocente de cualquier impropiedad. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los soldados separaron a la pareja por la fuerza, y mientras Livia era colocada en un carruaje cerrado para el viaje de regreso a Roma, Marcus fue encadenado y preparado para recibir un castigo que todos sabían sería severo. El viaje de Livia de regreso a la capital fue una pesadilla. Encerrada en el carruaje, sin comunicación con el exterior, solo podía imaginar el destino terrible que esperaba a Marcus. Su corazón se partía al pensar en el hombre que había transformado su vida y que ahora sufriría consecuencias terribles por haber tenido la osadía de amarla. Al llegar a Roma, fue directamente conducida ante su padre en el atrium principal de la casa familiar. Lucio Claudio la esperaba rodeado de testigos, incluyendo a varios senadores amigos que habían venido a observar cómo el patriarca manejaría esta crisis familiar. «Hija desnaturalizada», le gritó apenas la vio. «Has deshonrado el nombre de nuestros ancestros de la manera más vil imaginable. No solo has desobedecido mis órdenes, sino que has degradado tu sangre patricia mezclándote con un esclavo bárbaro». Livia, con una dignidad que sorprendió a todos los presentes, mantuvo la cabeza alta y respondió: «Padre, he encontrado en ese hombre bárbaro más nobleza y honor que en muchos patricios que he conocido. Si eso constituye una deshonra, entonces acepto esa deshonra con orgullo». Esta respuesta desafiante enfureció aún más a Lucio Claudio, quien había esperado encontrar a su hija humillada y arrepentida. En cambio, se enfrentaba a una mujer que había encontrado una fortaleza interior que no conocía y que estaba dispuesta a defender su amor sin importar las consecuencias. El castigo que ideó fue calculadamente cruel. Livia sería confinada en una pequeña habitación en la parte más remota de la casa, sin contacto con el exterior y con una dieta mínima de supervivencia. Permanecería allí hasta que aceptara casarse con el candidato que él eligiera, sin importar cuánto tiempo fuera necesario. Pero lo más doloroso para Livia no fue su propio confinamiento, sino la información que gradualmente fue obteniendo sobre el destino de Marcus. A través de conversaciones susurradas con esclavos que la atendían, supo que había sido enviado a las minas de plata de Hispania, un destino que equivalía prácticamente a una sentencia de muerte diferida. Las condiciones en esas minas eran tan brutales que muy pocos esclavos sobrevivían más de 2 años. Durante los meses que siguieron, Livia vivió en un estado de desesperación que alternaba con momentos de determinación férrea. Por un lado, la idea de que Marcus estuviera sufriendo horrores indescriptibles en las minas la sumía en una tristeza profunda. Por otro lado, la certeza de que su amor había sido real y transformador le daba fuerzas para resistir cualquier presión que ejerciera su padre. Lucio Claudio, mientras tanto, había comenzado a buscar activamente un marido para su hija rebelde.
Su estrategia era encontrar a alguien lo suficientemente desesperado o ambicioso como para aceptar casarse con una mujer que había sido contaminada por un esclavo. Finalmente, encontró un candidato en Cayo Septimio, un patricio arruinado que necesitaba urgentemente la dote generosa que Lucio estaba dispuesto a ofrecer. Sin embargo, cuando Cayo Septimio fue llevado ante Livia para conocer a su futura esposa, se encontró con una resistencia que no había anticipado. Ella le explicó claramente que jamás aceptaría el matrimonio y que prefería morir antes que traicionar la memoria del hombre que amaba. La vehemencia de su rechazo y la fuerza de su convicción impresionaron tanto al pretendiente que decidió retirarse de las negociaciones. Esto marcó el comienzo de un patrón que se repetiría durante más de un año. Lucio Claudio encontraba candidatos dispuestos a casarse con Livia, pero ella los rechazaba a todos con una determinación inquebrantable. Su resistencia comenzó a generar admiración secreta entre algunos miembros de la familia y los esclavos de la casa, quienes veían en ella un ejemplo de fidelidad y coraje extraordinarios. Mientras tanto, en las minas de Hispania, Marcus luchaba día a día por sobrevivir en condiciones que desafiaban toda descripción humana. El trabajo era agotador, la comida escasa, las enfermedades constantes y la mortalidad altísima. Sin embargo, el recuerdo de Livia le daba una razón para seguir adelante cuando todos los demás motivos habían desaparecido. Marcus había logrado ganarse el respeto de otros esclavos en las minas gracias a su capacidad para organizar el trabajo de manera más eficiente y su disposición a compartir su comida con quienes estaban más débiles. Esta actitud solidaria había creado en torno a él una red de protección mutua que aumentaba las posibilidades de supervivencia de todo el grupo. Pero más allá de la supervivencia física, Marcus mantenía viva su esperanza alimentándose de los recuerdos de los meses felices que había pasado con Livia. Cada noche, antes de dormir en los barracones infectos, cerraba los ojos y revivía conversaciones que habían tenido, caminatas que habían compartido, momentos de intimidad que habían experimentado juntos. La situación habría podido continuar indefinidamente, con Livia resistiendo en Roma y Marcus sobreviviendo en Hispania, si no hubiera sido por un evento completamente inesperado que cambió el curso de toda la historia. Durante el tercer año de separación, llegó a Roma un comerciante hispano llamado Lucio Balbo, que había hecho fortuna exportando metales preciosos. Este hombre había visitado frecuentemente las minas donde trabajaba Marcus y había quedado impresionado por su capacidad de liderazgo y su integridad personal. Más importante aún, había escuchado de labios del propio Marcus la historia de su amor por una noble romana. Lucio Balbo era un hombre que valoraba la lealtad y el amor verdadero por encima de las convenciones sociales. Había construido su fortuna partiendo de orígenes humildes y tenía un profundo desprecio por la arrogancia de la aristocracia romana. Al llegar a la capital, decidió investigar por su cuenta la veracidad de la historia que había escuchado. A través de contactos comerciales, logró obtener información detallada sobre la familia Claudia y sobre la situación de Livia. Lo que descubrió lo indignó profundamente. Una joven mujer estaba siendo torturada psicológicamente por su propio padre, simplemente por haber encontrado el amor con alguien considerado socialmente inferior. Lucio Balbo decidió intervenir, pero lo haría de una manera que respetara las leyes romanas y al mismo tiempo ofreciera una solución a la crisis. Su plan era ambicioso y requería recursos considerables, pero estaba dispuesto a invertir tanto dinero como fuera necesario para lograr que prevaleciera la justicia. El primer paso fue acercarse discretamente a Julia Octavia, la madre de Livia, quien había sufrido en silencio durante años viendo el tormento de su hija.
Le explicó que conocía a Marcus personalmente, que podía atestiguar su carácter excepcional y que estaba dispuesto a ayudar a reunir a los amantes, pero necesitaba la cooperación de alguien dentro de la familia. Julia Octavia, desesperada por encontrar una solución para el sufrimiento de su hija, decidió confiar en este extraño que parecía ofrecer la única esperanza que había aparecido en años. Le contó detalles íntimos sobre la situación, cómo Livia había perdido peso peligrosamente durante su confinamiento, cómo hablaba en sueños llamando el nombre de Marcus, cómo su espíritu se estaba consumiendo lentamente a pesar de su resistencia externa. El plan de Lucio Balbo era ingenioso en su simplicidad legal. Primero, compraría la libertad de Marcus, pagando una suma extraordinaria que Lucio Claudio no podría rechazar, especialmente considerando que un esclavo en las minas ya no tenía valor productivo significativo. Segundo, una vez que Marcus fuera un hombre libre, podría legalmente solicitar la mano de Livia, transformando lo que había sido un escándalo en una petición matrimonial legítima. Pero había un obstáculo crucial. Para que este plan funcionara, era necesario que Marcus sobreviviera hasta que pudiera ser liberado. Lucio Balbo envió inmediatamente mensajeros a Hispania con órdenes de localizar a Marcus y asegurar que recibiera mejor trato mientras se completaban las negociaciones. Lo que estos mensajeros encontraron en las minas los impactó profundamente. Marcus no solo había sobrevivido 3 años en condiciones que habían matado a la mayoría de sus compañeros, sino que se había convertido en una figura respetada y querida entre todos los esclavos. Su liderazgo natural había mejorado las condiciones de trabajo para todos, y su ejemplo de dignidad y esperanza había inspirado a hombres que habían perdido toda fe en la humanidad. Cuando los emisarios de Lucio Balbo le informaron sobre los desarrollos en Roma y la posibilidad de recuperar su libertad, Marcus apenas pudo creer lo que estaba escuchando. Había mantenido viva la esperanza durante años, pero la realidad había sido tan brutal que había aprendido a no esperar milagros. Sin embargo, su primera reacción no fue de alegría personal, sino de preocupación por Livia. «¿Cómo está ella?», preguntó inmediatamente. ¿Ha sufrido mucho por mi causa? ¿Sigue resistiendo o ya ha cedido a la presión de su padre? Los mensajeros le aseguraron que, según sus informantes, Livia había mantenido su fidelidad inquebrantable durante todos estos años. Mientras tanto, en Roma, Lucio Balbo había comenzado las delicadas negociaciones con Lucio Claudio. El comerciante se presentó como un hombre de negocios pragmático, interesado en adquirir un esclavo con habilidades administrativas excepcionales para sus operaciones comerciales. Ofreció una suma tan generosa que el senador no pudo ocultar su sorpresa. «¿Por qué pagarías tanto por un esclavo que ha sido castigado por insubordinación?», preguntó Lucio Claudio con suspicacia. Lucio Balbo respondió con la verdad parcial. Había observado las capacidades de Marcus durante sus visitas a las minas y consideraba que su potencial productivo justificaba la inversión, especialmente si lo empleaba en tareas de supervisión donde sus habilidades de liderazgo serían valiosas. Después de varios días de negociación, durante los cuales Lucio Balbo gradualmente aumentó su oferta hasta llegar a una cifra verdaderamente irresistible, Lucio Claudio finalmente aceptó. Para él, deshacerse del esclavo que había causado la deshonra de su familia a cambio de una ganancia considerable parecía una excelente transacción. Los documentos legales se prepararon meticulosamente. Marcus sería oficialmente manumitido, convirtiéndose en un liberto bajo el patronazgo de Lucio Balbo. Como hombre libre, tendría derecho a poseer propiedades, hacer negocios y, lo más importante para los planes del comerciante, contraer matrimonio legal con una ciudadana romana si ella y su familia consentían. El viaje de Marcus desde las minas hasta Roma fue como un renacimiento gradual. Después de años de privaciones,
Volvió a comer alimentos nutritivos, a usar ropa decente y a recibir atención médica para las numerosas heridas y enfermedades que había acumulado. Pero más significativo aún fue el cambio psicológico. La esperanza, que había mantenido artificialmente durante tanto tiempo, finalmente tenía bases reales para florecer. Durante el viaje, Lucio Balbo le explicó detalladamente la situación en Roma y los desafíos que aún enfrentaban. «Tu libertad está garantizada», le dijo, «pero reconquistar a Libia será mucho más complejo. Su padre jamás aceptará voluntariamente que se case contigo, sin importar cuál sea tu estatus legal. Necesitaremos ser muy estratégicos en nuestro enfoque». Marcus escuchó atentamente mientras su benefactor le explicaba el plan que había desarrollado. Una vez en Roma, Marcus no intentaría contactar directamente a Livia, pues esto solo enfurecería más a Lucio Claudio. En cambio, establecería un negocio legítimo, construiría una reputación respetable como comerciante y gradualmente se ganaría el reconocimiento de la sociedad romana como un liberto exitoso y próspero. «La paciencia será tu mayor virtud», le aconsejó Lucio Balbo. «Has esperado 3 años en condiciones terribles. Ahora deberás esperar un poco más en condiciones mucho mejores, pero con el mismo objetivo final». Cuando finalmente llegaron a Roma, Marcus experimentó una mezcla de emociones abrumadoras. La ciudad que lo había visto llegar como prisionero de guerra ahora lo recibía como hombre libre. Las calles que había conocido brevemente antes de ser enviado a las propiedades rurales ahora se extendían ante él llenas de posibilidades que habían parecido imposibles durante años. Lucio Balbo había preparado cuidadosamente la llegada de Marcus. Le proporcionó una casa modesta pero respetable en el distrito comercial, le adelantó capital para establecer un negocio de importación de productos germanos y le presentó a una red de comerciantes que podrían ayudarlo a establecerse rápidamente. Marcus demostró inmediatamente que los años de sufrimiento no habían disminuido sus capacidades empresariales. Al contrario, la experiencia de supervivencia en las minas había agudizado su inteligencia práctica y su capacidad para resolver problemas complejos. En pocas semanas, su negocio comenzó a mostrar ganancias y a atraer la atención positiva de otros comerciantes. Pero mientras Marcus trabajaba incansablemente para construir su nueva vida, su corazón permanecía completamente dedicado a Livia. Cada día se informaba discretamente sobre su situación a través de una red de contactos que Lucio Balbo había establecido. Las noticias que recibía lo llenaban de tristeza y admiración a la vez. Livia continuaba resistiendo todos los intentos de su padre de casarla, pero su salud física y emocional se deterioraba visiblemente. Fue durante el 4.º mes de su estancia en Roma, cuando Marcus finalmente pudo obtener información directa sobre el estado de Livia. Una esclava de la casa Claudia, sobornada generosamente por Lucio Balbo, logró hacerle llegar una carta que Livia había escrito, pero nunca había podido enviar. En ella expresaba su amor inquebrantable, su esperanza de que Marcus hubiera sobrevivido y su determinación de mantenerse fiel sin importar las consecuencias. Leer esas palabras casi quebró la compostura que Marcus había mantenido durante meses. La combinación de amor profundo, gratitud inmensa y urgencia desesperada lo motivó a acelerar sus planes. Ya no podía esperar pacientemente mientras Livia sufría. Era necesario actuar, incluso si significaba asumir riesgos considerables. El plan que desarrolló con la ayuda de Lucio Balbo era audaz hasta el punto de la temeridad. Marcus solicitaría formalmente una audiencia con Lucio Claudio, no como el esclavo que había sido, sino como un comerciante libre y próspero que deseaba hacer una propuesta matrimonial honorable. La osadía de esta aproximación era tan extraordinaria que podría resultar exitosa simplemente por su novedad. Lucio Balbo
Utilizó sus contactos para conseguir que la solicitud de audiencia llegara a Lucio Claudio a través de canales respetables. La petición fue presentada como una propuesta comercial que incluía intereses matrimoniales, lo suficientemente vaga como para despertar curiosidad, pero lo suficientemente formal como para merecer consideración. Cuando Lucio Claudio recibió la solicitud, su reacción inicial fue de incredulidad total. El nombre Marcus le resultaba familiar, pero no podía creer que se tratara del mismo esclavo que había enviado a las minas años antes. Sus investigaciones confirmaron que, efectivamente, era la misma persona, ahora transformada en un liberto próspero con un negocio floreciente. La situación presentaba un dilema complejo para el orgulloso senador. Por un lado, su orgullo se rebelaba ante la idea de recibir en su casa al hombre que consideraba responsable de la deshonra familiar. Por otro lado, su curiosidad política lo empujaba a descubrir qué podría querer este personaje inesperado y cómo podría utilizar la situación en su propio beneficio. Finalmente, decidió conceder la audiencia, pero rodeándola de todas las formalidades y precauciones posibles. Marcus sería recibido en el atrium principal, en presencia de testigos respetables, y la conversación seguiría protocolos estrictos que enfatizaran la diferencia de estatus social entre ambos hombres. El día de la audiencia, Marcus se preparó con el mismo cuidado que un general planifica una batalla decisiva. Vistió una toga de calidad excelente pero no ostentosa, llevó documentos que atestiguaran su solvencia económica y su reputación comercial, y preparó mentalmente cada palabra que diría. Sabía que tendría una sola oportunidad y que su futuro con Livia dependía completamente de su actuación durante esa conversación. Al llegar a la casa de los Claudia, Marcus experimentó una oleada de emociones contradictorias. Esas mismas paredes habían sido testigo de su humillación años antes, cuando había sido separado violentamente de Livia. Ahora regresaba como hombre libre, pero la mujer que amaba seguía siendo prisionera en algún lugar de esa misma casa. Lucio Claudio lo recibió con una frialdad calculada, rodeado de varios amigos senadores que habían venido a presenciar este encuentro extraordinario. Su estrategia era clara: demostrar que, sin importar cuál fuera el estatus legal de Marcus, la diferencia fundamental entre ellos permanecía inalterada. Marcus, antes conocido como esclavo de mi propiedad, comenzó Lucio Claudio con tono deliberadamente despectivo. Me han informado que deseas hacer alguna propuesta relacionada con mi familia. Habla rápidamente, pues mi tiempo es valioso. Marcus había anticipado esta actitud hostil y había preparado su respuesta cuidadosamente. Con una dignidad serena que impresionó incluso a los senadores presentes, respondió: «Honorable Lucio Claudio, vengo ante ti no como el hombre que fui, sino como el hombre que soy ahora, un ciudadano libre, con medios económicos respetables y reputación comercial sólida. Mi propuesta es simple y honorable. Solicito tu consentimiento para casarme con tu hija Livia». El silencio que siguió a estas palabras fue tan profundo que se podría haber escuchado caer una pluma. Los senadores intercambiaron miradas de asombro, mientras que Lucio Claudio se puso visiblemente lívido de furia. Nunca había imaginado que alguien se atrevería a hacer una petición tan directa y aparentemente imposible. «¿Te has vuelto loco?», rugió finalmente. «¿Crees que porque hayas comprado tu libertad y tengas algunas monedas puedes aspirar a casarte con una hija de los Claudia? Sigues siendo el mismo bárbaro que corrompió a mi hija hace años». Marcus mantuvo la calma a pesar de la agresión verbal. «Respetable senador», continuó, «entiendo tu sorpresa y reconozco que mi solicitud es inusual. Pero las leyes de Roma son claras. Como hombre libre, tengo derecho a solicitar matrimonio con cualquier ciudadana romana que consiente, siempre que su paterfamilias también otorgue su consentimiento».
No solicito caridad ni favor especial, sino únicamente el respeto a las leyes que gobiernan nuestra sociedad. Esta apelación a la legalidad desconcertó momentáneamente a Lucio Claudio. Marcus había elegido su terreno de batalla sabiamente. Era difícil rechazar una petición que se basaba estrictamente en los fundamentos legales del sistema romano. Sin embargo, el senador rápidamente recuperó su compostura y contraatacó. «Las leyes pueden permitir tu petición», admitió con desdén, «pero yo, como paterfamilias de esta familia, tengo el derecho absoluto de rechazarla, y la rechazo categóricamente. Jamás consentiré que mi hija se case contigo, sin importar cuál sea tu estatus legal actual». Marcus había anticipado esta respuesta y tenía preparada su siguiente movida. «Comprendo tu posición», dijo con calma, «pero antes de tomar una decisión final, quizás deberías considerar los beneficios prácticos que esta unión podría traer a tu familia». Procedió entonces a explicar detalladamente su situación económica, sus conexiones comerciales y las oportunidades de negocio que podría ofrecer. Lucio Balbo había preparado estos argumentos cuidadosamente. Marcus no era simplemente un liberto común, sino un comerciante próspero con acceso a mercados lucrativos en Germania y otras provincias del norte. Además, añadió Marcus jugando su carta más fuerte, «debo informarte que tu hija ha rechazado durante años todas las propuestas matrimoniales que has arreglado para ella. Su resistencia ha costado a tu familia varias alianzas políticas y comerciales valiosas. Al aceptar mi propuesta, podrías resolver finalmente esta situación que ha sido problemática para ti durante tanto tiempo». Esta observación tocó un punto particularmente sensible para Lucio Claudio. Era cierto que la obstinada resistencia de Livia había complicado considerablemente sus planes políticos y había comenzado a afectar su reputación como paterfamilias, incapaz de controlar a su propia familia. Los senadores presentes comenzaron a murmurar entre ellos, claramente intrigados por los argumentos prácticos que Marcus había presentado. Algunos incluso parecían encontrar cierto mérito en la propuesta, especialmente considerando que resolverían un problema familiar que se había vuelto notorio en los círculos aristocráticos romanos. Sintiendo que tenía una pequeña ventaja, Marcus decidió hacer su apelación final. «Honorable Lucio Claudio, te pido que consideres esta propuesta no como una afrenta a tu dignidad, sino como una solución práctica a una situación compleja. Tu hija y yo nos respetamos mutuamente, nuestras personalidades son compatibles y yo puedo ofrecerle una vida cómoda y respetable. ¿No sería mejor resolver esta situación de manera que todos puedan mantener su honor?» Lucio Claudio se encontró en una posición más difícil de lo que había anticipado. Los argumentos de Marcus eran lógicos, legales y prácticamente sensatos. Rechazar la propuesta simplemente por orgullo comenzaba a parecer caprichoso e irracional ante los testigos presentes. Sin embargo, años de resentimiento y orgullo herido no podían superarse fácilmente. «Me retiro a considerar tu propuesta», declaró finalmente. «Regresa en una semana para recibir mi respuesta final». Era una concesión mínima, pero Marcus la recibió como una victoria significativa. Al menos su petición sería considerada formalmente. Durante la semana siguiente, tanto Marcus como Lucio Claudio pasaron por procesos internos intensos. Marcus alternaba entre esperanza y ansiedad, consciente de que había hecho todo lo posible, pero sin control sobre el resultado final. Lucio Claudio, por su parte, consultó con amigos, asesores políticos e incluso con su esposa Julia Octavia, quien por primera vez en años se atrevió a expresar abiertamente su apoyo hacia la felicidad de su hija. Queridos amigos, si están sintiendo la misma emoción que nosotros con esta increíble historia de amor y perseverancia, no se olviden de dejarnos un comentario con sus impresiones y suscribirse a nuestro canal.
para no perderse el desenlace de esta extraordinaria historia que está llegando a su momento más crucial. La presión familiar finalmente comenzó a inclinar la balanza hacia la aceptación. Julia Octavia, fortalecida por años de sufrimiento silencioso, observando la agonía de su hija, confrontó a su esposo con una determinación que él nunca había visto en ella. «Lucio», le dijo una noche, «hemos torturado a nuestra hija durante años por nuestro orgullo. Si ese hombre puede hacerla feliz, y si la ley lo permite, ¿qué derecho tenemos de negarle esa posibilidad?» Las hermanas menores de Livia, ahora mujeres adultas, también intercedieron por ella. Habían sido testigos directos del sufrimiento de su hermana mayor y habían llegado a admirar su resistencia inquebrantable. «Padre», argumentó la menor, «Livia ha demostrado más honor y fidelidad que muchos patricios. Si su corazón pertenece a ese hombre, quizás deberíamos respetar su elección». Incluso algunos de los amigos senadores de Lucio Claudio comenzaron a sugerirle que la aceptación de la propuesta podría ser vista como un gesto de magnanimidad que realzaría su reputación en lugar de dañarla. «Mostrarías que valoras el mérito personal por encima de los prejuicios sociales», le sugirió uno de ellos. «Esa es una actitud muy romana y muy noble». Cuando llegó el día de la respuesta final, Marcus se presentó en la casa de los Claudia con una mezcla de esperanza y resignación. Sabía que había hecho todo lo humanamente posible, pero también entendía que fuerzas más poderosas que sus argumentos podrían determinar el resultado. Lucio Claudio lo recibió esta vez en un ambiente menos formal, con solo 2 testigos presentes. Su expresión era inescrutable, y Marcus no pudo interpretar qué decisión había tomado durante esa larga semana de deliberación. «Marcus», comenzó el senador con voz controlada, «tu propuesta me ha obligado a reconsiderar muchas cosas sobre mi familia, sobre las tradiciones romanas y sobre lo que realmente constituye el honor. Después de mucha reflexión y consulta, he decidido». Hizo una pausa que pareció eterna antes de continuar. «Aceptar tu propuesta matrimonial». Marcus sintió que sus piernas casi cedían bajo el impacto emocional de estas palabras. Después de años de sufrimiento, separación y lucha, finalmente había logrado lo imposible, pero Lucio Claudio aún no había terminado. «Sin embargo», continuó, «mi aceptación viene con condiciones estrictas. La ceremonia será simple, sin la pompa habitual de los matrimonios patricios. No habrá celebración pública que pueda ser interpretada como una aprobación entusiasta de esta unión. Y tú asumirás la responsabilidad total del bienestar económico y social de mi hija, liberándome de cualquier obligación futura hacia ella». Marcus aceptó todas estas condiciones sin vacilar. Para él, lo único importante era obtener el derecho legal de casarse con Livia y construir una vida juntos. Los detalles ceremoniales y las implicaciones sociales eran completamente secundarios. «Hay una condición final», añadió Lucio Claudio. «Quiero escuchar de labios de mi propia hija que acepta voluntariamente este matrimonio. A pesar de todo lo que ha sucedido, sigue siendo mi responsabilidad asegurarme de que no esté siendo coaccionada de ninguna manera». Esta última condición era, en realidad, exactamente lo que Marcus había esperado. Sabía que Livia aceptaría sin dudarlo, y la oportunidad de verla después de tantos años de separación era lo que más anhelaba en el mundo. El encuentro se organizó para el día siguiente. Livia fue conducida al atrium principal, donde encontró a Marcus esperándola. El momento de su reencuentro fue indescriptiblemente emotivo. Ambos habían cambiado físicamente durante los años de separación. Ella había perdido peso y mostraba las marcas del sufrimiento prolongado. Él había desarrollado las cicatrices y la musculatura de alguien que había sobrevivido a pruebas extremas. Pero cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás desapareció.
Era como si los años de separación se desvanecieran en un instante y ambos volvieran a ser las personas que habían sido durante aquellos meses felices en las propiedades rurales. «Livia», dijo Marcus con voz quebrada por la emoción, «he venido a pedirte que te cases conmigo si tu corazón todavía me pertenece». La respuesta de Livia fue inmediata y categórica. «Marcus, mi corazón nunca dejó de pertenecerte. He resistido todos estos años porque sabía que algún día volveríamos a estar juntos. Sí, acepto casarme contigo con toda la alegría de mi alma». Lucio Claudio, testigo de esta escena, finalmente comprendió la profundidad y autenticidad del amor que unía a su hija con este hombre extraordinario. Por primera vez en años, vio verdadera felicidad en los ojos de Livia y se dio cuenta de que, quizás, había estado equivocado sobre lo que realmente constituía el honor y la dignidad. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Aunque Lucio Claudio había insistido en una ceremonia simple, Julia Octavia y las hermanas de Livia se aseguraron de que fuera hermosa y memorable dentro de las limitaciones establecidas. Marcus, por su parte, utilizó sus recursos para adquirir una casa apropiada donde comenzarían su vida matrimonial. La ceremonia se celebró en una mañana de primavera en presencia de la familia inmediata y algunos amigos cercanos. Livia vestía una toga nupcial que había pertenecido a su abuela y Marcus llevaba las vestimentas de un ciudadano romano próspero. Cuando pronunciaron los votos matrimoniales tradicionales, ambos lloraron de felicidad, conscientes del largo y doloroso camino que habían recorrido para llegar a ese momento. Después de la ceremonia, la pareja se retiró a su nueva casa, donde finalmente pudieron estar solos después de años de separación forzada. Esa noche conversaron hasta el amanecer, contándose mutuamente todo lo que habían vivido durante el tiempo de separación, renovando sus promesas de amor y planificando el futuro que construirían juntos. Los meses que siguieron fueron de adaptación gradual pero gozosa. Marcus continuó desarrollando su negocio, que creció hasta convertirse en una de las empresas comerciales más respetadas de Roma. Livia encontró en la administración doméstica y en el apoyo a las actividades comerciales de su esposo una forma de utilizar su inteligencia y educación de manera práctica y satisfactoria. Su matrimonio se convirtió en un ejemplo extraordinario de compañerismo y respeto mutuo. Marcus nunca dejó de admirar la inteligencia y fortaleza de Livia, mientras que ella encontró en él la compañía intelectual y emocional que había buscado toda su vida. Juntos crearon un hogar donde la diferencia de orígenes se convirtió en una fuente de riqueza cultural y perspectivas diversas. Con el tiempo, incluso Lucio Claudio comenzó a reconocer los méritos de su yerno. Marcus nunca intentó vengarse de los años de sufrimiento que había causado, sino que trataba al senador con respeto constante y gradualmente se ganó su aprobación. La prosperidad económica que trajo a la familia y la evidente felicidad de Livia finalmente convencieron al patriarca de que había tomado la decisión correcta. La pareja tuvo 3 hijos, 2 varones y una niña. Marcus se aseguró de que todos recibieran la mejor educación posible, combinando la cultura romana con conocimientos sobre sus orígenes germanos. Los niños crecieron conscientes de la historia extraordinaria de sus padres y del valor de luchar por el amor verdadero contra todas las adversidades. Los años dorados de su matrimonio fueron testimonio del poder transformador del amor auténtico. Marcus se convirtió en uno de los comerciantes más respetados de Roma, conocido no solo por su éxito económico, sino por su integridad personal y su generosidad hacia empleados y competidores. Livia desarrolló una reputación como anfitriona culta e inteligente, cuya casa se convirtió en punto de reunión para intelectuales, artistas y comerciantes de toda la región mediterránea.
Su historia se convirtió en leyenda entre las clases comerciales de Roma, citada como ejemplo de cómo el mérito personal y el amor verdadero podían superar las barreras sociales más rígidas. Muchos jóvenes de orígenes humildes se inspiraron en el ejemplo de Marcus para perseguir sus propios sueños de ascenso social, mientras que numerosas familias patricias comenzaron a reconsiderar sus actitudes hacia los matrimonios basados únicamente en conveniencia política. A medida que envejecían juntos, Marcus y Livia mantuvieron la pasión intelectual y emocional que había caracterizado su relación desde el principio. Continuaron aprendiendo uno del otro, viajando juntos por las provincias del imperio para expandir sus negocios y explorando nuevas ideas filosóficas y artísticas que enriquecían constantemente su comprensión del mundo. Marcus nunca olvidó sus años de esclavitud y utilizó su influencia y recursos para mejorar las condiciones de vida de esclavos y libertos en toda la región. Estableció un fondo para comprar la libertad de esclavos meritorios y creó oportunidades de empleo para libertos recién manumitidos. Livia lo apoyó completamente en estas actividades, encontrando en ellas una manera de dar significado social a su propia experiencia de sufrimiento y redención. Durante las décadas siguientes, su matrimonio se convirtió en un símbolo de estabilidad y felicidad que contrastaba notablemente con los matrimonios políticamente motivados, pero emocionalmente vacíos, que eran comunes en su clase social. Sus hijos crecieron en un ambiente de amor genuino y respeto mutuo que los preparó para crear sus propias familias sólidas y felices. Cuando Marcus cumplió 60 años y Livia 53, organizaron una celebración que reunió a cientos de amigos, socios comerciales, libertos que habían ayudado y miembros de familias patricias que habían llegado a respetarlos profundamente. La fiesta fue tanto una celebración de su éxito personal como un reconocimiento del impacto positivo que habían tenido en la sociedad romana. Durante esa celebración, Marcus pronunció un discurso que fue recordado durante generaciones. Cuando era un esclavo en las minas de Hispania, dijo: «Creí que mi vida había terminado. Pero el amor de Livia me enseñó que ninguna circunstancia externa puede destruir la dignidad interior de una persona si mantiene viva la esperanza y la fe en la bondad humana. Nuestra historia no es solo la nuestra. Es la historia de todos aquellos que se atreven a creer que el amor verdadero puede transformar cualquier realidad sin importar cuán imposible parezca». Livia respondió con palabras igualmente emotivas: «Marcus me enseñó que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se construye día a día a través de actos de bondad, integridad y coraje. Nuestro amor no solo transformó nuestras vidas individuales, sino que demostró que es posible crear belleza y significado incluso en las circunstancias más adversas». Los últimos años de sus vidas fueron de serenidad profunda y satisfacción completa. Habían logrado no solo superar obstáculos aparentemente insuperables, sino construir una vida que superaba los sueños más ambiciosos que habían tenido durante aquellos primeros días en las propiedades rurales. Su amor había madurado hasta convertirse en una compañía perfecta que enriquecía cada aspecto de su existencia. Marcus murió a los 72 años, rodeado de su familia y consciente de haber vivido una vida plena y significativa. Sus últimas palabras fueron para Livia: «Gracias por enseñarme que el amor verdadero puede conquistar cualquier destino». Livia lo siguió 3 años después, susurrando su nombre mientras se apagaba pacíficamente. Su funeral fue uno de los más concurridos en la historia de Roma, con representantes de todas las clases sociales reunidos para rendir homenaje a una pareja que había demostrado el poder transformador del amor auténtico. El emperador mismo envió un representante para honrar la memoria de ciudadanos que habían enriquecido el imperio no solo económicamente, sino moralmente.
La tumba que compartieron llevaba una inscripción que resumía perfectamente su extraordinaria historia. Marcus y Livia, unidos por el amor, fortalecidos por la adversidad, recordados por su ejemplo de que la dignidad humana trasciende cualquier circunstancia externa. Sus hijos continuaron el legado de integridad y generosidad que habían heredado, y sus nietos crecieron escuchando la historia de cómo un esclavo germano y una noble romana rechazada habían desafiado las convenciones de su época para crear una de las historias de amor más hermosas de la antigüedad. Siglos después, cuando los historiadores estudiaron el período de esplendor del Imperio Romano, la historia de Marcus y Livia fue citada como un ejemplo perfecto de cómo los valores más nobles de la civilización romana, lo mérito personal, la perseverancia, la lealtad y el amor, podían triunfar sobre los prejuicios y las rigideces sociales. Su historia se convirtió en inspiración para poetas, dramaturgos y filósofos de generaciones posteriores. Algunos la interpretaron como una alegoría sobre el poder del amor para transformar las sociedades. Otros la vieron como un testimonio de que la dignidad humana trasciende cualquier clasificación social impuesta externamente. Pero quizás el legado más duradero de Marcus y Livia fue la demostración práctica de que es posible mantener la esperanza y la fe en la bondad humana, incluso en las circunstancias más desesperantes. Su amor no fue un cuento de hadas, sino una victoria conquistada día a día a través del coraje, la paciencia y la determinación inquebrantable de dos personas que se negaron a permitir que las fuerzas externas definieran su destino. En las décadas que siguieron a su muerte, su casa se convirtió en un lugar de peregrinaje para parejas que enfrentaban obstáculos similares. Sus descendientes mantuvieron viva la tradición de ayudar a amantes separados por diferencias sociales, creando una red informal de apoyo que operó durante siglos. La biblioteca que Livia había creado en su casa, llena de obras en latín y griego que había coleccionado durante años, fue donada a la ciudad de Roma y se convirtió en uno de los primeros centros de estudio accesibles tanto para patricios como para libertos. Marcus había insistido en que el conocimiento, como el amor, debía estar disponible para todos aquellos dispuestos a valorarlo. Sus negocios comerciales continuaron operando bajo la administración de sus hijos y se expandieron hasta incluir rutas que conectaban Germania con Hispania, Galia con el norte de África. Pero más allá del éxito económico, la empresa mantuvo los principios éticos que Marcus había establecido: trato justo para todos los empleados, honestidad en todas las transacciones y responsabilidad social hacia las comunidades donde operaban. Durante los años de crisis que ocasionalmente afectaron al Imperio Romano, la historia de Marcus y Livia fue recordada como un símbolo de esperanza. Cuando las invasiones bárbaras amenazaban las fronteras, cuando las luchas políticas internas dividían la sociedad, cuando las dificultades económicas creaban tensiones sociales, la gente recordaba que dos personas habían logrado crear belleza y significado, incluso en medio de la adversidad más extrema. Los cristianos de las primeras comunidades romanas adoptaron su historia como un ejemplo de amor trascendente que prefiguraba los valores que ellos predicaban. Los filósofos estoicos la citaban como demostración de que la virtud individual puede superar cualquier circunstancia externa. Los poetas la celebraban como evidencia de que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo. Pero más allá de todas estas interpretaciones elevadas, la historia de Marcus y Livia siguió siendo fundamentalmente humana. La historia de dos personas que se encontraron en circunstancias imposibles, se enamoraron contra toda lógica, lucharon por su derecho a estar juntos y construyeron una vida que demostró que el amor auténtico puede crear milagros reales. Su tumba, situada en una colina con vista a la ciudad,
que había sido testigo de su sufrimiento y su triunfo, se convirtió en destino de miles de visitantes a lo largo de los siglos. Las inscripciones que los visitantes dejaban reflejaban la universalidad de su historia. Parejas de todas las clases sociales, todas las nacionalidades, todas las épocas, encontraban en Marcus y Livia un espejo de sus propias luchas y esperanzas. Cuando finalmente cayó el Imperio Romano y nuevas civilizaciones surgieron sobre sus ruinas, la historia de Marcus y Livia sobrevivió en las tradiciones orales de los pueblos mediterráneos. Se transformó en balada, en cuento popular, en leyenda que las madres contaban a sus hijas para enseñarles que valía la pena luchar por el amor verdadero. Durante la Edad Media, los trovadores la cantaron en las cortes europeas como ejemplo del amor cortés que podía ennoblecer tanto al amante como al amado. Durante el Renacimiento, humanistas como Petrarca y Boccaccio la citaron como evidencia de que los valores más elevados del espíritu humano habían florecido incluso en la antigüedad pagana. Y así, la historia que comenzó como un castigo cruel, ideado por un padre orgulloso, se convirtió en un testimonio eterno del poder del amor para transformar la realidad, superar las adversidades y crear significado duradero que trasciende el tiempo y las circunstancias. Marcus, el esclavo que se convirtió en ciudadano próspero, y Livia, la noble rechazada que encontró su verdadera nobleza en el amor, demostraron que los destinos humanos no están escritos en piedra. Con suficiente coraje, paciencia y fe en la bondad fundamental de la vida, cualquier persona puede reescribir su historia y crear un legado que inspire a las generaciones futuras. Su amor no solo transformó sus propias vidas, sino que cambió para siempre la manera en que su sociedad entendía las posibilidades del corazón humano. Demostraron que la verdadera revolución no se hace con espadas ni con discursos, sino con el poder silencioso pero invencible del amor auténtico que se niega a rendirse ante cualquier obstáculo. Y esa, queridos amigos, es la historia completa de cómo una noble obesa, entregada a un esclavo como castigo por su padre, encontró en él no solo un compañero, sino un amor que demostró ser más fuerte que todas las fuerzas que conspiraron para separarlos. Una historia que nos recuerda que, sin importar cuán oscuras parezcan las circunstancias actuales, siempre existe la posibilidad de que el amor verdadero transforme radicalmente nuestro destino. Y así concluye esta extraordinaria historia de Marcus y Livia, que nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo cuando está acompañado de paciencia, coraje y determinación inquebrantable. Una historia que trasciende el tiempo y que sigue inspirándonos casi 2000 años después. Queridos amigos de toda Latinoamérica, queremos conocer sus opiniones sobre esta increíble historia. ¿Qué les pareció la perseverancia de Livia durante todos esos años de resistencia? ¿Creen que Marcus tomó las decisiones correctas en cada momento? ¿Conocen alguna historia similar en sus propias familias o comunidades? Déjennos sus comentarios aquí abajo, porque nos encanta leer sus reflexiones y experiencias. Si esta historia los emocionó tanto como a nosotros, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Cada semana les traemos las historias más fascinantes de la antigüedad, relatos que demuestran que la naturaleza humana, con todas sus pasiones, luchas y triunfos, ha sido la misma a través de los milenios. Y ya saben, si quieren escuchar más historias como esta, que combinan romance, drama, superación personal y lecciones de vida, tenemos una biblioteca completa esperándolos en nuestro canal. La próxima semana les traeremos otra historia extraordinaria que los mantendrá en vilo desde el primer minuto. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y por permitirnos compartir con ustedes estas historias que demuestran la grandeza del espíritu humano. Hasta la próxima y recuerden, el amor verdadero
siempre encuentra el camino.